Vamos a continuar hablando sobre más características sobre los comandos de bases de datos para nosotros trabajar la información que obtenemos a través del lenguaje SQL. Vamos a hablar en este video sobre la cláusula using y vamos a hablar primeramente que en una unión natural, cuando las tablas tienen columnas con los mismos nombres pero diferentes tipos de datos, la unión natural provoca un error. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para evitar esta situación, nosotros podemos utilizar la cláusula de unión que viene a suplantar la unión natural, que viene siendo using propiamente. En la cláusula using se especifica las columnas que se quieren trabajar para la unión y vamos a realizar un ejemplo sencillo. Vamos a poner select, vamos a hacerlo con mayúscula, vamos a poner select todo de empleado. Vamos a cambiar esto, vamos a poner el mismo ejemplo que teníamos antes, nombre y dep nombre para el nombre del departamento. Y vamos a poner aquí la tabla de empleado. Vamos a separar el from para tenerlo ordenado. Y aquí vamos a poner, en este caso, la palabra join, porque se tiene que usar join para indicar una unión. Entonces vamos a poner departamento. Y aquí es donde vamos a usar la palabra using. Vamos a escribirla bien. Using. Y entre paréntesis tenemos que indicar el campo que va a unir las dos tablas. En este caso voy a poner la tabla departamento ID. Y aquí ya estamos uniendo lo que es la tabla. Vamos a ver en este caso el nombre del empleado y el nombre del departamento al que pertenece dicho empleado, basándonos en el ID que estamos manejando. Ejecutamos y nos muestra las 14 filas de los 14 empleados que nosotros tenemos aquí. Entonces vemos que realmente se respeta. La diferencia de hacer una unión natural a usar using es que using no se preocupa por el tipo de dato que esté manejando. En este caso, si nosotros en la tabla de empleado tuviéramos el departamento ID del mismo tipo numérico pero con un alcance más grande, pues en una unión natural marcaría un error, pero al menos en using sí nos dejaría. De igual manera, para este ejemplo, como si están del mismo tipo, en este caso using pues no se puede ver su real funcionamiento, pero using nos sirve para trabajar de igual manera con mismos datos. Por ejemplo, si el ID del departamento en este caso lo viéramos como un 30, pero si el otro tipo de dato de nuestro tabla de empleado, en vez de tener un number, tuviera un flotante que acepta decimales, en este caso tenemos 30.00 de parte del empleado y del departamento tenemos el valor que es 30, que es un valor numérico, pero el valor en sí sigue siendo el 30, por lo que no debería de haber una confusión. En la unión natural sí marca error, pero si nosotros tuviéramos el flotante aquí en empleado, con using esto no mostraría un error. Entonces, para que tengas en cuenta el uso de using cuando estés trabajando con tus uniones. De igual manera, con using nosotros podemos trabajar condicionantes. Por ejemplo, vamos a poner la misma que pusimos anteriormente. Vamos a poner el departamento ID, ahora lo vamos a invertir, vamos a poner que sea menor a 30. Y nos debe demostrar los departamentos, en este caso de Accounting y Research. De igual manera, usar el using nos permite trabajar con sentencias where. De igual manera, nosotros podemos poner el order by y también pudiéramos quitar esto para poder hacer lo del group by, etcétera, etcétera. Ahora, otra de las sentencias que nosotros podemos manejar es la sentencia on. Vamos a hacer esto, lo vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, ¿qué ocurre si las columnas que vamos a unir tienen nombres diferentes? O bien, si nosotros queremos realizar una unión con operadores que sean distintos al igual. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con operadores distintos al igual. Pero no podemos usar using porque using en lo que se basa es que el nombre del campo sea igual. No le importa el tipo de dato. Entonces imaginemos que no tenemos el nombre igual.
pero tenemos el mismo tipo de dato con los mismos valores. Entonces no podemos usar ni using ni tampoco podemos usar la unión natural porque marcaría error. Entonces lo que deberíamos de usar es una sentencia como la que vamos a ver ahorita. Vamos a seleccionar lo mismo, vamos a poner nombre y vamos a poner from empleado y vamos a usar el join de igual manera para poder trabajar. Pero nosotros ocupamos darle, para usar este tipo de estructura, que va a ser la estructura, vamos a ponerlo así. La estructura va a ser la palabra on. En on van a ir los campos especificados de cada tabla. Por ejemplo, sabemos que para ambos casos de las tablas el nombre del campo es departamento ID. Pero imaginemos por un momento que nosotros tenemos campos con nombres distintos. Que en empleado, en vez de que se llame departamento ID, se llama ID-departamento. Y para departamento se llama departamento ID. Nosotros tendríamos que especificarle por medio del nombre de la palabra, del nombre de la tabla, por ejemplo empleado, punto, y imaginemos que se llama ID departamento. Aquí estamos haciendo referencia directamente a lo que es, en este caso, el nombre del campo. Y tenemos que usar el igual para poder decir, bueno, compárame ese campo con el campo de la tabla departamento que se llame. Y en este caso, pues supongamos que sí se llama tal cual, departamento ID. Y entonces nosotros podemos trabajar con lo que vienen siendo nombres distintos. De igual manera voy a poner esto como debería de funcionar. Podemos poner esto departamento ID, así tal cual, porque pues este es el mismo nombre que tiene la columna del departamento ID para ambas tablas, por lo que así debería de funcionar. Entonces nosotros podemos ser más específicos con on y poder indicar nombres de columnas que sean diferentes. Por regla general se espera que, bueno, al menos en las convenciones de los nombres se espera que los nombres entre campos sean iguales, pero se puede dar el caso en que existan bases de datos en las que estas reglas de nomenclatura no se hayan respetado y pues se tengan nombres distintos para campos que son que se relacionan entre tablas. Entonces nosotros podemos usar on para poder trabajar esos casos especiales. Vamos a ejecutar esta sentencia y vemos que nos obtiene los mismos 14 campos y nos indica el nombre del empleado y el nombre del departamento. Realmente estas funciones traen lo mismo. Nosotros también le podemos indicar aquí la función where, pero vamos a ejecutar únicamente esto para comprobar que son exactamente los mismos datos. Ejecutamos y vemos que son los mismos datos, pero ambas sentencias requieren sus reglas. Y aquí puedes ver un ejemplo de por qué tener una buena integridad en los datos nos ayuda a evitar errores y permite que nuestro código sea más flexible. Por ejemplo, aquí como estábamos respetando las reglas de nomenclatura, pues vemos que tenemos el mismo dato y también manteniendo la integridad de los datos sabemos que el tipo de dato es el mismo, por lo que realmente podemos trabajar cualquier tipo de sentencia. Podemos usar on, podemos usar using, podemos usar uniones naturales para poder trabajar lo que son las uniones. De igual manera nosotros podríamos no respetar estas reglas de estas convenciones y estas reglas de formalización, y de igual manera el lenguaje propio nos brinda herramientas para poder trabajar aquellos casos que sean más escabrosos a la hora de solicitar la información. Y aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Imaginémonos que nosotros tenemos una tercera tabla y queremos unir, por ejemplo, tenemos una tabla que se llame, por ejemplo, aquí tendríamos los empleados, los departamentos, y podríamos tener un jefe de departamento, una tabla que sea de jefes. Por ejemplo, nosotros aquí tendríamos from y pondríamos aquí lo que vendría siendo on empleado. Y si nosotros queremos en este caso
unir tres tablas, pues on no nos va a servir. Tendríamos que usar using. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos... Lo que vamos a hacer aquí es simplemente... Ya tenemos nuestra tabla de empleados aquí en esta sentencia. Que hacemos un join a departamentos y que usamos el ID del departamento para poder trabajar. Nosotros para poder trabajar con una tercera tabla, imaginemos que la tabla que estamos hablando viene de la siguiente manera. Tenemos una tabla que es jefes. La tabla jefes tiene el campo que es departamento ID. Después tiene el ID del jefe. Y después tiene el nombre de jefe. Tenemos estos tres campos. Imaginemos que tenemos esta tabla, ¿no? Más adelante vamos a aprender cómo crear nuestras tablas. No se preocupen, pero este es un ejemplo que vamos a imaginar aquí. Porque solo tenemos dos tablas. Tenemos una tabla de jefes con el primer campo, departamento ID. Al igual que nuestra tabla de departamento y nuestra tabla de empleado. ¿Ok? El jefe tiene un número propio y tiene un número de departamento que indica que él es el jefe de ese departamento. ¿Ok? Y bueno, tenemos el propio nombre del jefe. Lo que podríamos hacer para también incluir lo que es la tabla de jefes sería de la siguiente manera. Después de poner from, empleado, join, departamento, using y el identificador en cuestión que los une, vamos a poner otra vez join y pondríamos jefes y luego pondríamos using y aquí departamento ID. ¿Por qué? Porque esto es lo que los une a los tres. Obviamente hay que entender que la unión entre empleado y departamento se hace entre ellos dos, pero cuando nosotros incluimos una tercera tabla, la unión se hace con la última tabla a la que hicimos mención, es decir, con la tabla de departamento. Por lo que el identificador, o al menos el tipo, lo que es el valor de este campo, tiene que ser el mismo que el que se maneja aquí en departamento para poder trabajarlo. Entonces de esta manera ya nosotros haríamos una unión de tres tablas y podríamos poner por ejemplo el jefe. Sería nombre jefe porque es el nombre del jefe. Y tendríamos al empleado, al departamento en el que está y el jefe que tiene asignado al departamento. Es así como estaríamos trabajando. Y ahora vamos a hablar de otra funcionalidad que también tiene en este caso la función on, que vendría siendo la siguiente. Imaginemos que tenemos una tabla, en este caso lo voy a poner así. Imaginemos que tenemos una tabla de nivel de salario. Sabemos que nuestros empleados tienen un salario. Vamos a hacer esto, vamos a ejecutar esto. Sabemos que nuestros empleados tienen un salario. Y a lo mejor tenemos una tabla que es la tabla de nivel salario, como la vemos ahí, que contiene tres campos. El primero es nivel, el segundo es mínimo y el tercero es máximo. Lo que indica esta tabla es que, por ejemplo, un empleado de nivel A tiene un salario entre 1000 y 2999. En este caso, el salario de 1000 vendría siendo, por ejemplo, Adams es un candidato de nivel A porque su nivel de salario está entre el 1000 y el 2999. ¿Ok? De igual manera podemos ver los candidatos de nivel B, que por ejemplo vendrían siendo Ford y Scott, ambos tienen el salario de 3000, por lo que entran en este nivel de categoría. Y King pertenece al empleado de nivel C, puesto que tiene este salario. ¿Cómo nosotros podemos imprimir los nombres de los empleados con su salario y su nivel si esta tabla no tiene ningún campo adicional que relacione a lo que viene siendo la tabla de empleados con esta tabla de nivel de salario? Porque sabemos que la tabla de empleados con departamento tiene un identificador que es departamento ID, que es la que realiza la conexión o la relación entre estas dos tablas. Y esta tabla no tiene ningún campo que relacione a la tabla de empleados con esta tabla. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, podemos usar on. En este caso, recordemos que on no nos pide que sea
que exista una relación entre estos campos, ni tampoco pide que sea el mismo nombre del campo que se está tratando, por lo que podríamos crear una sentencia de la siguiente manera. Podemos poner aquí el nombre del empleado, el salario del empleado, el nivel, que es este campo, el mínimo, que es este campo, y el máximo, que viene siendo este campo. ¿De qué? De la tabla empleado. Hacemos un join, ponemos el nombre de nuestra tabla y usamos on, pero aquí vamos a usar en este caso el salario, porque la relación en la que tienen se basa en el salario. Entonces vamos a agarrar el salario del empleado y vamos a obtener el registro que esté entre el mínimo y el máximo. Entonces, yo soy King, tengo un salario de 5,000, que aquí está. Entonces, cuando pase el motor de base de datos a registrar, a visualizar los datos, va a decir, bueno, tengo un salario de 5,000. ¿En qué registro de esta tabla yo me encuentro? Ok, encuentro este. Bueno, este lo voy a poner al mismo nivel que King. Voy a imprimir King, salario 5,000, nivel C, mínimo 5,000 y máximo este número de 6,999. Y de igual manera, esto va a funcionar para las demás filas. Entonces esta sería una forma en la que nosotros podemos unir dos tablas que no tienen una relación directa aquí especificada en la base de datos, pero sí se relacionan por algún otro campo que no sea alguna llave foránea o primaria. Entonces esta es otra forma en cómo nosotros podemos unir lo que son las tablas. Entonces, de igual manera, te recomiendo que repases este video, que lo vuelvas a ver por si no te quedó claro qué es lo que estaba diciendo, pero que sepas que existen funciones como el on y el using que tienen sus propias reglas para poder trabajar y unir tanto dos tablas con diferentes nombres de campos, con diferentes tipos de datos, e inclusive que no tengan ninguna de las antes mencionadas y que aparte no tengan una relación directa. Así como poder juntar tres tablas con using. Eso va a ser todo por el video de hoy. De igual manera, cuando aprendamos a crear tablas y veamos cómo trabajar lo que son los datos, vamos a repasar estos temas, pero vamos a crear nuestras propias tablas para poder ejecutar y poder comprender de una mejor manera estas funciones, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.